dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, una vez y para siempre. Y este contender, esta palabra contender significa batallar, luchar, y en un sentido también significa sostener la fe que tenemos nosotros, que Dios nos dio y que tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los días son malos y cada vez peores. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra y vemos consejos que tienes para nosotros, para ayudarnos a estar firmes en la fe que tú nos has dado, para ayudarnos a buscar en tu palabra el consejo que tienes para nosotros cada día, en especial cuando más lo necesitamos, y a veces es cada día. Y rogamos hoy que hables a nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén. Hay una aplicación que se llama GPS, me imagino que todos han escuchado hablar de esa, que uno pone en esa aplicación el lugar de donde está hacia el lugar donde quiere ir y le indica el camino. Bueno, hay varias aplicaciones que ayudan a eso y la que yo en particular uso se llama Waze, que funciona en el celular y que uno puede programar ahí que me lleve por el camino más corto o que me lleve por el camino más rápido, que no necesariamente son los mismos. Y te va aconsejando, depende del tráfico que haya, qué camino tomar o no. Y vemos cómo las mismas aplicaciones nos dan ayuda, nos dan consejos para cosas simples como ir de un lugar a otro. Bueno, la palabra de Dios, en alguna parte, entre muchas cosas de lo que es la palabra de Dios, también es una guía para nuestra vida, para que donde estemos, lleguemos a donde tenemos que ir. ¿Y dónde tenemos que ir? A nuestra esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Cristo. Tenemos que caminar para ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el camino que tenemos que seguir. Y a veces queremos hacer atajos para llegar más rápido, pero no hay atajos. Dios es el mejor GPS que guía nuestras vidas por medio de su palabra. Y hoy día en su palabra nos va a dar estos consejos que necesitamos para tomar la mejor calle, si se quiere, para seguir en el mejor camino. ¿Cuál es el enemigo de la iglesia que nos combate de más cerca? Está buena la pregunta, ¿no? Entonces uno puede decir Satanás, ¿sí? Pero hay uno más cerca todavía. No se le ocurre, ¿no? Uno mismo. Todavía vivimos en esta carne que tiende al pecado y tendemos nosotros a ser enemigos de nosotros mismos, de la iglesia, de los hermanos y de mí mismo como creyente, por tomar malas decisiones, por apartarme del Señor, por una serie de cosas más, por dejar de orar, etc. Y dejar de leer su palabra, por ejemplo. Y apartarnos de Dios significa estar haciendo cosas que no ordena el Señor, que no quiere el Señor, o sea, que se llaman pecados, aunque a veces no nos parezca que son pecados. Y entonces necesitamos escuchar los consejos. Primer consejo. ¿Cuál es el primer consejo que dice allá en el versículo 17? Pero vosotros, amados, tened memoria. O sea, el primer consejo es recuerda. Necesitamos recordar, y es lo que va a hablar de los versículos 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria ¿de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante lo que está diciendo ahí. ¿De qué palabras? Las que dijeron ¿quién? Los apóstoles. ¿Y qué les dije yo? Que los apóstoles eran los que llevaron la palabra ¿dónde? En la iglesia. Pero si te fijas en el versículo 5, mas quiero recordaros, está la misma idea, ¿no? Consejo, recuerda. Ya que una vez lo habéis oído, sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿De qué tiempo está hablando? Hartos años atrás, Antiguo Testamento. Y si juntas el versículo 5 con el 17, está diciendo, toda la palabra de Dios habla a tu corazón, recuérdala, ese es el camino que tienes que seguir, no otro. Primer consejo. Ya fuimos llamados a recordar lo dicho desde el principio, en el Antiguo Testamento, ya en el versículo 5, ahora se nos recuerda toda la palabra de Dios.
según enseñaron en el principio de la iglesia también los apóstoles. Y lo primero que sabemos, según todo lo que nos enseña la Biblia, es que nosotros estábamos en este mundo sin saber por qué estaban pasando las cosas que estaban pasando, porque estábamos en pecado. Y tratábamos de arreglar las cosas con lo que nosotros podíamos, con trampa, con engaño o con esfuerzo, si quieres, pero separados de Dios, sin llegar muy lejos, y a donde llegáramos seguíamos estando en el mismo pecado. Nada nos iba nunca a satisfacer completamente. Íbamos a estar siempre en problemas que no iban a tener solución. Y si logramos tener solución, lo más probable es que provocamos un nuevo problema. ¿Cómo salíamos de eso? Dios tiene la respuesta y está en la Biblia, y es lo que tenemos que recordar. Dios decidió enviar a Él mismo, en la segunda persona, a su Hijo. Conocemos su nombre, Jesucristo, para que viniera a este mundo, tomar un cuerpo humano para que como hombre muriera en la cruz y dar salvación a los hombres. Un hombre por todos los hombres. Y de esa manera sacarnos de un círculo vicioso y llevarnos a un círculo virtuoso, que es la salvación en Cristo, que es dejar todas nuestras cargas en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿No dice eso su palabra? Y esas cosas tenemos que recordar para no seguir intentando buscar solucionar esas cargas en nuestras manos y no dejarlas en las de Él. Por ejemplo, un día nos amaneció la luz del Evangelio y todo, absolutamente todo cambió. Nuestras vidas están cambiadas y tenemos que vivir de acuerdo con eso. Ya no somos los que éramos, somos en Cristo. ¿Hay algo mejor que eso? Nada, nada puede superar entonces lo que Dios ha hecho en nosotros para siempre. Si tienes problemas, si no ves soluciones, pregúntate si estás en Cristo, y si Dios te responde que sí estás en Cristo por medio de las Escrituras, por medio del Espíritu que habla a tu corazón, entonces búscalo. No sigas tomando las cosas en tus manos. Ahora que nosotros ya conocemos a Dios, podemos pensar o hablar o hacer las cosas como decía, por ejemplo, el apóstol Pablo allá en Gálatas, decía que vosotros en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿quieres volver a ser esclavo como antes? ¿No es cierto? Y escuchamos esta palabra y nos calza y decimos, no, en realidad no tenemos que hacer eso. Pero tenemos que preguntarnos en nuestra vida si realmente vivimos de acuerdo con eso, si realmente estamos apuntando a dejar todo de nuestra vida, nuestros anhelos, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros dolores, en las manos del Señor, o las sigo teniendo yo en las mías, siendo esclavo de mí mismo, aún siendo creyente. Por eso que Judas dice eso: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos una de Pablo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, habrá gente que te enseñe algo que parece, pero no es. Y no te va a llevar al camino correcto, va a ser un GPS que funciona pésimo. Que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu, los que manejan los afectos, los sentidos y no el entendimiento en el corazón que Dios da. Los distorsiona. Y tenemos historias bíblicas de eso muchísimas, partiendo por Adán y Eva. Satanás obra de la misma manera que ha obrado desde el principio, y toma esta palabra y toma las cosas que hacemos nosotros como que pareciera que suenan como que son de iglesia, suenan como que son de Dios, pero hay algo que las hace distintas. Y cualquier cosa que sea un poquito distinta de Dios es pecado. El tema es si somos capaces de darnos cuenta o no. Ese es el llamado que está haciendo Judas. El consejo es entonces, recuerda siempre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, tendemos a olvidar muy fácilmente muchas cosas, o a suavizar las cosas que no nos gustan, darle un carácter un poco más leve de lo que realmente
¿Podemos olvidar cosas, sí o no? Las fechas, se nos olvidan las fechas. ¿Cuándo que estamos de aniversario de matrimonio? ¿No? Y recordamos por lo menos los cumpleaños como recién, sí, pero se nos olvida. El próximo año se nos olvida. ¿Qué día está de cumpleaños Alison? Sabemos que en octubre porque cantamos, pero ¿qué día? Se nos olvidó, ¿ves? Ya. Se nos olvida la fecha. También se nos olvidan los dolores. Y hay una parte que es de bendición, si se quiere en eso, porque si una mujer no olvidara los dolores de parto, no querría tener de nuevo un hijo. Pero se olvida, por lo menos la intensidad. Pero se nos olvida a veces dolores emocionales o dolores que causamos a otro, porque a veces nos importa poco. Y lo olvidamos. Sin embargo, son pecados que requieren perdón, por ejemplo. Y nos olvidamos también de los consejos que Dios da y tendemos, por nuestra naturaleza humana, a hacer las cosas como las hacíamos antes. No, ya no somos los de antes. Recuerda que dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas, que ya no eres el que eres en Cristo. Eres una persona espiritual que está en este mundo, pero que no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Aunque caminemos en estas veredas, nosotros tenemos nuestra vida en las veredas del cielo. Allá está nuestra vida siempre, no cuando nos acordamos, no cuando estamos en el templo. Toda nuestra vida, aun cuando dormimos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Vivimos espiritualmente de la palabra de Dios. ¿No dijo eso Jesús cuando Satanás fue a tentarlo? Vivimos de la palabra del Señor, no de otra cosa. Debe ser nuestra guía, debe ser nuestra vida, debemos recordarla permanentemente. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? No, porque tendemos a olvidar. Debemos reconocer esa verdad también. Tenemos entonces que recordar, he ahí el consejo. Y la advertencia que está haciendo Judas es una advertencia solemne, no es cualquier cosa. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque olvidar estas cosas hace caer en pecado y eso acarrea juicio divino. Y lo vimos la vez pasada, en el versículo que les dije, el 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hay juicio, siempre. Hay consecuencias del pecado, siempre. Aunque no sean inmediatas, hay. Por eso que la advertencia es solemne. Pero Dios, en su palabra, nos da estas salidas espectaculares, estos consejos tremendos. ¿Cuál es el primero? Recordar. ¿Qué otro consejo nos da? Crecer. Que dice el versículo 20, pero vosotros amados. Y es interesante, versículo 17, pero vosotros amados. Versículo 20, pero vosotros amados. ¿Por qué nos trata de amados? Por el amor que nosotros tenemos en Cristo. Nos vivimos fuera de esa esfera. Nos vivimos sin amor. Nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí o no? ¿Cuándo? Siempre, nunca dejamos de hacerlo. Por eso vivimos como vivimos. Y en ese amor del Señor, nosotros nos amamos los unos a los otros. De esta forma conocerá el mundo que nosotros somos sus discípulos. Cristo lo dijo. Recordemos esas palabras. Nosotros vivimos del amor. Y de ese amor, en ese amor, Judas nos dice, pero vosotros amados. Y ahí está el amor de alguien que escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Estas palabras que el mismo Señor nos está diciendo, amados. Él nos ama cada instante de su vida y nos quiere en ese amor decir, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. ¿Se da cuenta, no? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa misericordia que una vez hablamos que es una porción perfecta de Dios cada día para nosotros. ¿Y mañana? Mañana también nos dará su misericordia para mañana. Dios es espectacular. Tenemos entonces que crecer edificándose. Y esta palabra, en el idioma original, en el griego, en realidad es sobre edificando, que aquí está separada. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre, o si quieres, sobre edificándoos en vuestra santísima fe. Esa es la idea.
Y esa palabra también la usa Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Pablo se va a juntar con varios pastores para darles consejos, porque él ya se está despidiendo. De hecho, les dice, no volverán a ver mi rostro. Y le quiere dar el mejor consejo, ya que nunca más voy a poder hablarles esto en persona, algo que realmente vale vida. ¿Por qué? Porque vendrán lobos rapaces disfrazados de ovejas en la congregación, que es lo que está advirtiendo Judas, y nos dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra vida? En Dios. Y a la palabra de su gracia. ¿Cuál era el consejo? Recordar su palabra, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Cómo nos vamos a sobreedificar? En la palabra de Dios, en la palabra de su gracia. ¿Hay alguna otra forma en que nosotros podamos edificarnos? No, porque la palabra de Dios es suficiente, porque es el todo de Dios revelado para nuestra vida. Es todo lo que necesitamos, la palabra de Dios. Pero nosotros decidimos a veces no leerla. Y dejamos un día en que Él quiere derramar su misericordia, dejando de lado lo que Él nos quiere decir. Recuerden lo que dice la palabra, no hagan eso. Eso es lo que está diciendo Judas y es lo que lo estoy diciendo yo de todo corazón hoy. Es mi oración por la iglesia. Nunca dejen de buscar a Dios en su palabra, cada día. Pablo lo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, con todos nosotros. Hermosa la palabra de Dios, hermoso el consejo siempre. Primer consejo, recordar. Segundo consejo, crecer, busca, y la fuente es la palabra. Los que edificamos somos nosotros mismos, los creyentes. ¿Sobre qué? Sobre nuestra fe. ¿Y dónde está nuestra fe? Escrita en esta palabra. Por amor a Dios y por amor los unos a los otros. Dijo Jesús que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu ser. Y que no puedes poner a alguien, amar a alguien más que a Dios, porque eso es idolatría. Nadie es digno de mí si no me ama primero a mí, dijo el Señor Jesucristo. Recuerda esa palabra, no busques amar a otro antes que a Dios. Y, como les dije recién, el gran mandamiento que nos dejó a nosotros es amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y sabemos cómo nos amó el Señor, que se entregó a sí mismo a pesar de nosotros, por nosotros. Wow. No nos pidió estar mejores para morir por nosotros. No exigió nada a cambio. Simplemente se dio completo hasta su última gota de sangre por amor. Ese es el amor en el cual nosotros también debemos vivir los unos con los otros. Hay que recordar esas palabras para crecer en el amor. ¿Y cómo hacemos eso? En la práctica, simple. Estudiar. Leer la palabra cada día, buscando verdades. ¿No tenemos ese plan? Por lo menos un capítulo. Por lo menos eso. Pero también aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. No solamente ser conocedores, sino también hacedores de lo que Dios dice, de quién es Dios para nosotros, apoyándonos unos a otros. ¿O no? Sí. ¿Cuál es la gran comisión que dejó el Señor Jesucristo antes de partir? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué significa eso? Enseñándoos que guarden todas las cosas que yo os he dado, toda su palabra, no parte, no el Nuevo Testamento solamente, toda su palabra. ¿Quién tiene que hacer eso? Ahí tienen que levantar la mano y decir yo, todos. Y si no estamos haciendo eso, entonces no estamos recordando lo que el Señor nos dijo y menos creciendo en lo que el Señor nos dijo. Y tenemos entonces que orar casi desesperadamente para decir, Señor, no sé discipular, que me discipulen para estar ahí. Y si puedo discipular, muéstrame a alguien a quien yo pueda discipular, pero tengo que estar en el discipulado, no puedo estar fuera de eso. ¿Cuándo? Siempre. ¿O dijo el Señor, esto hágalo una vez y después relájense? No dice eso el versículo, ¿no? Dice hasta que Él vuelva, porque Él está todos los días con nosotros. Eso dice el versículo. Apoyándonos unos a otros, y eso incluye al pastor también. Yo soy una oveja más.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Pablo allá en la carta a los Efesios. ¿Qué dice esa carta? Que Jesucristo mismo dio personas en la iglesia para edificar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para servir. ¿Cómo puede servir? De muchas maneras, pero te voy a dar una. Enseñando. Te voy a dar otra. Estando. Es un gozo poder vernos todos acá, anima. Y dan ganas de estar todos juntos siempre enseñando estas cosas que nos hacen crecer y no nos ayudan a no desviarnos. Escuchar los consejos de Dios para estar como una iglesia firme. No importa lo que pase. En este tiempo había persecución. ¿Y qué decían los hermanos? Se quedaban guardados en la casa, ¿no? Se juntaban igual y morían por el nombre de Cristo, firmes como ninguno. Y de nosotros el Señor espera exactamente lo mismo. Conversaba con unas hermanas en el break, por todo esto del tema de las muletas, siempre uno empieza a hablar de enfermedades, ¿no? Y no es por ponerse dramático, pero uno empieza a pensar, y todo lo que esté pasando en mi vida, eso incluye cualquier enfermedad, ¿se le escapó a Dios de su mano? No, ¿cierto? Por algo Dios lo está permitiendo. Puede ser una prueba, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor? Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No dice eso? ¿Por qué? Porque esa prueba produce frutos. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que esos frutos sean evidentes. ¿Cuál es el fruto? Que nuestro carácter sea conformado según el carácter de Cristo. Y nos da estas pruebas, y a veces consecuencias de pecado. ¿Para qué? Para corregir el rumbo, disciplina. Puede ser. Dios va a permitir muchas cosas. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a pasarlas o yo quiero vivir una vida feliz donde nunca nada me pase? El mundo quiere eso. Nosotros queremos a Cristo. Y el camino, ¿se acuerda del GPS? Para ser conforme a Cristo es largo y muchas veces, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, con dolor, con problemas, con sufrimiento, que vienen de parte de Él. ¿Qué pasa si me muero? ¿Has pensado eso alguna vez, no? Acerca de la muerte. ¿Cuándo voy a morir? Cuando el Señor quiera. ¿Y de qué voy a morir? De lo que el Señor quiera. ¿Y está dentro de sus propósitos o no? Porque un día voy a morir, eso es un hecho. El Señor sabe cuándo y el Señor sabe cómo. Por tanto, si está en el Señor, si está en sus propósitos, está en su misericordia, está en su amor, a mí no me importa de qué muera ni cuándo muera, porque sé que voy a estar con Él en el gozo eterno. Esa es la vida del creyente. Esos son los consejos que enseña el Señor y no. Por tanto, un creyente no debiera estar arrancándose de la muerte, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, o de los sufrimientos, sino preguntar al Señor, ¿para qué está permitiendo esto en mi vida? De esa manera crecemos, de esa manera podemos dar tremendos testimonios a otros que están pasando por cosas similares, consolándolos con el consuelo que el Señor con el consuelo con el cual el Señor nos consoló, segundo a los Corintios capítulo 1. Poner en práctica la palabra de Dios, ser hacedores, quiere decir que entonces vamos a vivir según lo que nosotros creemos, ¿sí o no? ¿Creemos la palabra de Dios? Amén. De esa manera vamos a vivir, no de otra. ¿O sí? Porque si yo digo que creo esto, pero vivo de otra manera, en el fondo estoy diciendo realmente no creo, estoy mintiendo. Isaías, en un versículo muy conocido, dice acerca de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Te das cuenta, no? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y este versículo, como muchos otros, está diciendo cómo tiene que ser nuestra vida. ¿Qué dice? Que da lo mismo lo que me esté pasando, lo que te esté pasando,
La situación que sea, económica, familiar, de salud, a punto de morir, lo que sea. Tú guardarás en completa paz a aquel, ¿qué dice? Cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es la vida cristiana, no es arrancarse de ese versículo, es vivir ese versículo. Yo persevero en las cosas del Señor, vengan las tormentas, esté en el desierto, tenga que comer o no. En todas las cosas he sido enseñado, dijo Pablo, tanto para tener como para no tener, y todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Esa es la vida del creyente. Confiando en el Señor y en su palabra, confiad en Jehová perpetuamente, porque Dios es Dios de todo. Él es soberano y Él es poderoso y Él es fiel y cumple. Y vamos a estar con Él eternamente. Wow. Confiar a veces puede implicar o nos va a llamar a refugiarnos en las promesas de Dios, incluso en situaciones en que no entendamos por qué. ¿Por qué Dios está diciendo lo que me está diciendo cuando las cosas, según mis ojos, van para mal? ¿Por qué está permitiendo esto en mi vida y me olvido de las promesas de Dios? Me olvido que el Señor me dice que va a probar mi fe así como el oro para que sea hallada en honra y alabanza a Jesucristo. ¿No dice eso? Dice eso. Y me preocupa el problema y me duele mi dolor y me olvido de recordar el primer consejo que nos da Judas. Tened memoria de las palabras del Señor. Recordar para crecer. Y tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Elías. A mí me gusta mucho esa historia, está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y Dios le dice a Elías, anda al arroyo de Querit. Pero resulta que el agua se iba a acabar. Entonces lo manda a un lugar a refugiarse donde va a morir de sed y donde no hay que comer. Sin embargo, Dios, y es impresionante cómo lo sustenta de una forma absolutamente milagrosa. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Uno, porque Dios puede, pero hay otra cosa que es espectacular, porque Elías confió en Dios. Fue. Ve que hay historias que nos muestran cómo debe ser nuestro corazón, cómo debe ser nuestra confianza en el Señor. En Jeremías, capítulo 26, versículo 13. Jeremías predicó a un pueblo que estaba haciendo todo en contra de Dios y que había elegido sus propios, comillas, profetas, que les profetizaran que estaban haciendo las cosas súper bien, y Jeremías va a decir, no. 26:13, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Dios tiene misericordia siempre, pero nosotros no queremos escuchar. Eso está diciendo Jeremías. Y mira lo que dice el 14, en lo que a mí toca, he aquí, estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Y lo querían matar. Fidelidad a Dios, confianza en el Señor, integridad a toda prueba, pasión por su palabra, nos enseña Jeremías y tantos otros en la Biblia. Y por lo menos yo pienso en mí, yo arranco antes. Yo no pude haber sido Jeremías, no. Pero tenemos que llegar a hacerlo, pedirle al Señor que nos ayude, porque eso quiere hacer el Señor de cada uno de nosotros, que recordemos su palabra y que crezcamos según ella y tengamos pasión por las cosas de Dios. La misma iglesia al comienzo, el Señor dijo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ¿recuerda, no? ¿Y qué hizo la iglesia? Se quedó en Jerusalén. Pero Dios cumple sus promesas y lo llevó hasta lo último de la tierra. ¿Cómo? Con persecución, con muerte y presidio. Y ahí conocemos a Saulo, ¿sí?
Y nos van a pasar cosas como esas, que va a haber una tormenta en nuestras vidas que no sabemos por qué está pasando. Pero la pregunta no es por qué, es para qué. Confiar en que Dios está haciendo algo, aunque no lo veamos ahora. En un tiempo más vamos a darnos cuenta de la obra que Dios hizo en ti y por medio de ti. A veces escuchamos testimonios de lo que me pasó hace 5 años, cómo Dios hizo una obra en mí, pero resulta que de 5 años a la fecha estoy haciendo cualquier cosa y ya no estoy siendo usado por Dios. No puedo tener testimonios de fidelidad de mí a Dios porque estoy lejos de eso, porque me olvidé de la palabra y recurro a ese testimonio de hace 5 años. Y somos así. No. Los testimonios deben ser cada vez que Dios obre en nuestras vidas, cada vez que Dios trate en nuestro corazón por medio de su palabra y en su poder, porque Él es fiel. Tenemos que tener cuidado con la mala enseñanza. Suavizar la cosa. Dios es amor y nos quedamos ahí. Dios quiere lo mejor para ti y nosotros nos imaginamos que lo mejor para ti es, ojalá, vacaciones en una rica playa, no sé, algo así. Y no es eso. Eso es una mala enseñanza. Lo mejor para nosotros es ser conformados a la imagen de Cristo, ser adoradores de Dios. ¿Quién más puede tener eso? Solo nosotros. Eso es lo mejor de nuestra vida. Y en eso Dios provee todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No dice eso, no? Y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y a dónde nos quedamos pensando nosotros? En esas cosas que van a ser añadidas. No. Dios se encarga de eso. ¿Dónde tenemos que estar? Buscando a Dios y a su justicia primero. No lo otro. Lo otro es un regalo de Dios, como todas las cosas que nos da Dios. Todo es de gracia. Aprendamos a vivir de gracia. Nos dice Pablo eso a Timoteo: tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra vida. Eso es lo que tenemos que recordar siempre. Ojo con la mala enseñanza. Te puede convencer de que lo malo es bueno o no es tan malo. John MacArthur tiene una frase que la anoté acá, dice: tan pronto como la iglesia deja de tratar el pecado con seriedad, el mundo se mezcla con la iglesia y la diferencia entre ellos se elimina. Nos volvemos light, mundanos. Humanizamos lo espiritual. Cuidado con la mala enseñanza. Tenemos que ser conscientes de recordar lo que el Señor dijo y crecer siempre en eso. No podemos aceptar cualquier cosa en nuestras vidas, porque a veces podemos aceptar pecados, pensando que mañana esto puede cambiar. No, ya aceptaste el pecado, ya estás mal. O pedirle al Señor que no me dé pruebas. ¿Alguien hablaba así, no? ¿No? ¿Cierto que no? No, yo prefiero que el Señor me envíe pruebas. Es un privilegio que Dios se fije en mí, ¿sí o no? ¿No lo han pensado así? Es tremendo. Vivir en el Señor. Cuidado con entender mal y desear las cosas humanas y no las divinas. Y terminar, como dice Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dice que es creyente, pero mira, no parece. No tiene frutos. Es como el mundo. Cuidado con eso. Recordar la palabra es... Nadie puede arguir que yo no conocía eso que Dios dijo. Dios ya lo reveló y nuestra responsabilidad es saberlo. Yo no puedo decirle al Señor: es que yo no sabía. Es como la ley chilena en el Código Civil, en unos primeros artículos, dice que la ley se presume por todos conocida. Es que yo no sabía esa ley. No importa, se presume conocida. La idea es la misma. Nosotros vivimos con la letra, la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿sí o no? Entonces, es nuestra responsabilidad conocerla bien para aprender a vivir bien de acuerdo a esa palabra. ¿Vamos a encontrar dificultades? Un montón. ¿Cuál es el primer enemigo, el más cercano? ¿Se acuerdan, no? Nosotros mismos. Pero tenemos más enemigos, tenemos una serie de huestes espirituales que quieren desarmar la obra de Dios, desarmar la iglesia. Pero hermano, ¿la batalla de quién es? De Dios. Gracias, Señor, por eso, que no es mía, es de Él.
Y Él, ¿sabes dónde te pone? En el lugar de victoria. Y cantábamos eso. Oí bendita historia. ¿Sí? Del Señor, la victoria. ¿Cuál victoria? Donde Él me puso. ¿Dónde me puso? En Cristo. ¿Hay mejor victoria que esa? ¿Hay algo que pueda derrotar eso? Nada. Ahí estamos nosotros, en el lugar de victoria, en Cristo. Nunca olvides eso, porque muchas veces, como dije, tendemos a olvidar las cosas. Vivimos en este mundo y nos acostumbramos a lo que hacemos diariamente en el mundo, pero estamos en Cristo. Nunca te olvides de eso. Esto de acá es circunstancial, es temporal, como estas muletas. Nuestra vida está en Cristo, no en nuestro lugar. Él te pone en el lugar de victoria que es Cristo, donde debes permanecer firme. ¿Dónde debes permanecer firme? En Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Palabra de Dios. Busca en su palabra. Lee salmos. Lee estas historias, como la de Elías, que nos dice, si yo creo, Dios va a hacer lo mismo conmigo porque Dios no cambia. Y también lo dice su palabra. Dios, su palabra, da esfuerzo al cansado. ¿Te suena, no? ¿Estás cansado? ¿Estás desanimado? Hemos pasado una pandemia terrible, tiempos sin vernos, y no solo como iglesia, porque todas las cosas han funcionado mal, todo cuesta, todo es difícil, ya nada fue como antes. Y ahora volver es difícil. Estamos cansados, ¿o no? Y se nota. Y no solo la iglesia, todo el mundo, para donde vayas. Si ves una cola muy larga, la gente ladra porque ya no quiere ni hablar. Las cosas están mal, pero Dios no cambia. ¿Qué dice en su palabra? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Te das cuenta que es bueno recordar la palabra de Dios? Señor, no puedo más, pero tú me das fuerzas. Me acuerdo, Isaías 40. Él quiere que todo asunto en la vida cristiana sea tratado en oración a Él. Mira lo que dice Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Orando. Gerundio. Constantemente, todo el tiempo. Orad sin cesar. ¿Recuerdan eso? No dejemos de orar. ¿Cómo? En el Espíritu. Mi corazón en sintonía con el corazón de Dios, que el Espíritu me ayude a eso. De esa manera. Pablo dice en la carta a los Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es la misma idea. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, orando siempre los unos por los otros, porque todos nosotros somos uno, un solo cuerpo. No somos un montón de hermanos que nos juntamos. Somos uno en Cristo y cuerpo de Él. ¿Cuesta entender eso? No es fácil, pero cuando lo piensas, la oración se va a hacer más fácil y va a ser en el Espíritu, no en otra parte, porque estamos en Cristo unos y otros. Por lo tanto, Él quiere que todo, y cuando digo todo es todo, o sea, no lo digo yo, lo dice el Señor, todo de la vida cristiana debe ser llevado a Él en oración. Quiero salir de vacaciones. ¿Para dónde podría ir? Para el sur. No, todo llevado en oración al Señor. Y nos comentamos con Lili este verano, oramos mucho por las vacaciones y no salimos a ninguna parte. Dios da las mejores respuestas, ¿o no? ¿Cuál fue su respuesta? Me descubrieron un cáncer, que si hubiese salido de vacaciones y no escucho al Señor, a lo mejor el cáncer me lo descubren cuando ya es tarde. ¿Te das cuenta, no? Disculpa por usar un ejemplo personal, pero quizás lo dramático hace ver un poco la realidad y la necesidad de la oración y de escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad. Él tiene sus tiempos.
aunque no es lo que yo quiera. Y siempre fue entonces terminar la oración diciendo, y ayúdame a aceptar tu voluntad, que es justo lo que yo no quería. Y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. ¿Recuerda eso, no, Pablo? ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es nuestra vida, no es otra. No le pasó a Pablo, nos pasa a nosotros también. Necesitamos entonces, ¿cuál es el consejo? Se me olvidó. Recordar. Primer consejo, necesitamos recordar y necesitamos recordar orar. Y necesitamos recordar leer, porque necesitamos crecer. Esos son los consejos que Judas está enseñando en estos poquitos versículos, que son muy potentes. Permanecer en su palabra, lejos, lejos, es lo mejor para nuestras vidas. Recuerda lo que Dios dijo. Crece, enseña, aprende, lee su palabra, compártela, ora y pide cosas espirituales para ti. Quizás una buena oración sería: Señor, ayúdame a no olvidar, leer. Y cuando lea, ayúdame a entender. Y cuando entienda, ayúdamelo a hacer. En vez de pedir que me quite un dolor, porque a lo mejor eso está en sus propósitos también. ¿Estás desanimado? ¿Ya no tanto? ¿Tienes las respuestas de Dios? Ora. Y ora. ¿Estás con dudas? Busca y aprende. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que es hermosa, por tu palabra que nos alienta, por tu palabra que nos trae de vuelta de donde quizás nos fuimos y nunca debimos haber ido. Así de lejos llega tu misericordia y lo tienes todo escrito para nosotros hoy. Gracias porque podemos abrir estos textos, encontrar estos consejos para nuestra vida en momentos difíciles, en momentos de desánimo, que necesitamos escuchar de ti, Señor, que hay más, que viene lo mejor. Pero es necesario que confiemos en lo que tú dices. Ayúdanos a tener una vida de fe, ayúdanos a no solo decir que somos cristianos, sino a vivir en Cristo. Ruego por cada uno de nosotros que estamos acá, aquellos que por alguna u otra razón no han podido venir, aquellos que nos estén escuchando, al que necesite saber de ti, obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.